Vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo siempre. Pero quiero ocuparme de algunas cosas que sucedieron antes de la resurrección. Cuando alguien ha tenido, cuando se ve que alguien está teniendo éxito o está teniendo victoria o superación en su vida, es fácil ver eso, pero muchas veces detrás del éxito, detrás de la superación, detrás de los logros, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo. Uno a veces nada más quisiera tener lo que la gente tiene, lo que algunos han tenido, pero sin tener que pasar por lo que ellos han pasado. Si yo quisiera eso, yo quisiera tener eso, yo quisiera andar igual y tener lo mismo, pues eso suena interesante, pero muchas veces esa gente ha pagado un precio, ha sufrido, ha tenido desvelos, escasez, ha trabajado mucho, se ha preparado y en fin. Cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, pues aún el Señor lo dijo fácil. Cuando Él le comenzó a anunciar a sus discípulos su muerte, Él lo dijo bien rápido. Él le dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes y morir y luego resucitar. Bien rápido. Sin embargo, en la Biblia nosotros tenemos un proceso antes de llegar a la resurrección. Qué alegre para nosotros hablar de la resurrección y saber que es el ancla de nuestra esperanza, saber que el Señor Jesucristo resucitó. Y no es nada nuevo lo que yo quiero mostrarle esta mañana. Todos nosotros sabemos, no es un secreto que para el Señor resucitar todos tenemos una idea de lo que sucedió antes. Quiero que vea conmigo en el Evangelio según San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, voy a leer solo el versículo 27, ahí lo tienen en su pantalla o en la pantalla. San Juan capítulo 12, versículo 27. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la Biblia: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que esta mañana tú nos ayudes a reflexionar sobre ese acontecimiento, pero sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a recordar y hacer conciencia una vez más de todo el dolor y el sufrimiento que tuvo lugar antes de ese acontecimiento victorioso, Señor. Si nos gozamos con la resurrección tuya de entre los muertos, ayúdanos, Señor, a identificarnos con los días previos a tu muerte y a tu resurrección. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a entender eso. Y en la medida que lo comprendemos cada vez más, es muy probable que nuestro corazón va a estar más agradecido contigo. Y quizá vamos a estar más cerca de ti y buscar una relación más fuerte contigo también. Cuando de nuevo hacemos conciencia de todo lo que tuviste que pasar, Señor, para que nosotros pudiéramos tener también victoria sobre la muerte un día. Así que en tus manos dejamos estos minutos que vamos a ocuparnos de tu palabra. Dirígenos, Señor, por favor, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor, esto precisamente es un anuncio que Él va a hacer de su muerte. Y Él dice, ahora está turbada mi alma. Yo creo que el asunto de la muerte, del sufrimiento, de la obra que Él había venido a hacer, yo creo que nunca salió de su mente. Y es muy probable que no pasó un día sin que el Señor dejara de pensar en ese momento de su vida. Cuando Él iba a morir, yo creo que sería como cualquier sentenciado a muerte. Cualquiera que sabe
su sentencia de morir algunos meses atrás, yo creo que desde que lo sabe hasta que se cumple la sentencia, difícilmente un sentenciado a muerte va a dejar de pensar en esa fecha, en ese acontecimiento, en lo que le espera. Y el Señor Jesucristo, hermanos, como humano que era, y sabiendo a qué había venido, yo casi le aseguro que Él no dejó de pensar en la muerte en ningún momento. Y Él está diciendo aquí, y no lo está diciendo cerca de la muerte, Él nada más está anunciando ahora su muerte, está recordándolo a sus discípulos. Y sin embargo Él dice, ahora está turbada mi alma. Sin embargo, y a pesar de la condición en la que Él sabe que se encuentra, Él dice, ¿y qué diré? Algo así como que aunque estoy preocupado y aunque estoy turbado por lo que se viene por delante, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo pedir al Padre? Padre, sálvame de esta hora. Voy a buscar escapar de esta situación. Y pareciera que Él dice, no, mas para esto he llegado a esta hora. Él está seguro de lo que ha de venirse en su vida. Ahora, lo que quiero que comencemos pensando, hermanos, es en ese fuerte conflicto de sentimientos que había en el Señor Jesucristo. Había mucha angustia en Él lo está diciendo aquí. Había mucha tristeza en algún momento. Casi nunca le dejó saber a sus discípulos lo que pasaba por su corazón como hombre que era. No se lo dejó saber sino hasta el final de sus días, cuando Él estaba por morir. Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no podía vivir diciéndole a la gente lo que sentía, lo agobiado que Él podía sentir. Se lo dijo algunas veces. Él estuvo muy abatido, pero también había en Él cierto gozo triunfante, y esa es la mezcla de sentimientos. Había en Él una satisfacción indescriptible también, por estar haciendo la voluntad de su Padre. Él sabía que estaba en el camino correcto de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, yo creo que a ustedes y a mí, aun cuando lo que está sucediendo nos causa cierta incomodidad y ciertos problemas y preocupación y dolor, pero cuando a la par de eso nos damos cuenta que estamos en la voluntad de Dios, ¿acaso no se da esa mezcla de sentimientos? Pues sí, nos está doliendo, quizá estamos padeciendo algo, pero estamos en la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro dice en una de sus cartas, que más bien nos gocemos cuando padecemos por ser cristianos. Así que el Señor estaba en ese conflicto de sentimientos. De hecho, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, dice el versículo, el cual, hablando de Jesucristo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fíjese esa relación. ¿Cómo así? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y luego dice el versículo, menospreciando el oprobio. Todo lo que se le vino, lo despreció. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante, por el gozo que Él veía al cumplir la voluntad del Padre. Yo creo que es normal que un día como este, pues todo el mundo hable de la resurrección y todos nosotros hablemos de la resurrección. No hay duda que la resurrección fue un acontecimiento glorioso. Todavía se venía por delante la ascensión del Señor Jesucristo. Todavía se venía por delante el estar a la diestra del Padre. Todavía faltaba eso. Pero la resurrección, no hay duda que fue un tiempo muy glorioso sobre la muerte y a favor de nosotros como creyentes. No hablaríamos nosotros, hermanos, de estar un día con el Señor, o no moriríamos con tanta certeza de que vamos a estar un día con el Señor
si no fuera porque Él resucitó y su resurrección garantiza la nuestra. Entonces no hablaríamos tanto de eso. Nos moriríamos como cristianos en mucha incertidumbre. De hecho, Pablo lo dice en Corintios. Quiero que busque conmigo este pasaje en 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo que todo creyente debería de saber, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Recuerda que dice Pablo en ese capítulo. Hay otros versículos más adelante a los que yo voy a ir, pero usted recuerda que Pablo dice que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de lástima. Con mucha razón la gente podría reírse de nosotros y podía burlarse de nosotros si Cristo no resucitó. O sea, ¿en qué esperamos nosotros? Pero luego, mire, llegamos al versículo 52. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. ¿Están ahí conmigo? Miren lo que Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Qué dice? Incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Obviamente está Pablo hablando de los muertos en Cristo, que hemos de resucitar con cuerpos incorruptibles. Es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga y los muertos en Cristo resuciten, ¿cómo van a resucitar? Bueno, aquí dice la Biblia, los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso significa que el cuerpo con el que los cristianos hemos de resucitar será un cuerpo que nunca más volverá a corromperse. Y luego Pablo dice, hablando de los que estarán vivos cuando el Señor venga, él dice, y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles, y nosotros que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando el Señor venga, dice Pablo, seremos transformados. No hay forma de ir con el Señor ese día con este cuerpo que tenemos. No hay forma de que eso sea así. Y usted dice, pero hermano, ¿y cómo va a suceder eso? Pues yo no sé. La Biblia dice que será en, versículo 52, ¿qué dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hágalo ahorita. Parpadee. No le lleva ni un segundo hacer eso. Y la Biblia dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles. Ese será también un acontecimiento glorioso, hermanos. Yo no puedo imaginar cómo va a ser ese día. Y luego mire el versículo 53, que dice Pablo, porque es necesario, o sea, es necesario que esto corruptible, o sea, su cuerpo y el mío, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, en realidad hablamos, y demasiada gente habla de la resurrección, pero sin entender quizás completamente la repercusión que tiene la resurrección en la vida de los creyentes. Lamentablemente no en la vida de todo el mundo, aunque todo el mundo hable de la resurrección, probablemente todo el mundo celebre la resurrección, pero la resurrección solo repercute para los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la promesa que la Biblia tiene. Es a creyentes a quienes Pablo le está escribiendo esto. Por eso el versículo más adelante, el 58, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ahora, ¿la victoria sobre qué? Sobre la muerte.
por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que cuando usted y yo miramos al Cristo resucitado y pensamos nada más en el Cristo resucitado, obviamente lo que estamos viendo es al Cristo victorioso. Es al Cristo del que Pedro habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24, cuando él dice: sueltos los dolores de la muerte. Ese es el Cristo que nosotros miramos cuando hablamos de la resurrección. Victorioso sobre el sepulcro, victorioso sobre el temor a la muerte, victorioso sobre la misma muerte. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el proceso para llegar a esa victoria? ¿Cómo siguió todo? ¿Y cómo llegó a la victoria de la resurrección? Y cuando leemos la Biblia, hermanos, previo a la resurrección, para atrás, nos damos cuenta que no fue nada fácil. Qué bendición para nosotros disfrutar la resurrección. Qué bendición para nosotros saber que tenemos esperanza en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo fue todo para atrás? Y de eso es lo que quiero hablarle un poco esta mañana. Todo previo a la resurrección fue dolor, fue sufrimiento, fue soledad, fue abandono, fue desprecio, fue traición. Qué bendición hablar del Cristo resucitado. Pero recuerda que dice Isaías, el cuadro que Isaías nos presenta del Señor Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a Isaías 53. Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Dice la Biblia en ese versículo, no sé si estoy leyendo desde el principio o usted ubíquese ahí en el versículo 42, dice Isaías: no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Ese es como el Señor Jesucristo parecía antes de la resurrección. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es previo a la resurrección. Los mismos discípulos, hermanos, le dejaron. Pero es interesante cuando todos se dan cuenta que el Señor Jesucristo ha resucitado y que es verdad y que Él va delante de ellos y se junta con ellos. Todos cambiaron, todos tomaron una actitud diferente. Pero previo a la resurrección, esta es la descripción que tenemos del Señor Jesucristo. Fue menospreciado, no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Póngale atención a eso, hermanos, porque si alguien tiene la culpa de todo lo que el Señor Jesucristo padeció, es usted y soy yo. Amén, hermanos. Quizás por muy correcto, por muy bien que usted se considere, usted tiene la culpa de eso. Yo tengo la culpa de eso. Todo el mundo tiene la culpa de eso. Mas Él herido fue ¿por qué? Versículo 5. Él herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones, no por las de Él. Él ni siquiera las tenía. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Mire el versículo 6. Esta es la realidad en cuanto a nosotros, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Voy a pedirles que no estén saliendo, levantándose y saliendo, por favor. Si salen, se quedan allá atrás, por favor, para no estarse levantando y saliendo. Dice el versículo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, ¿qué dice? Se apartó por su camino. Cada cabeza es un mundo, dice. Cada quien puede hacer y ha hecho a través del tiempo lo que quiere. Y dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes, de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es previo a la resurrección. Pues qué bendición hablar de la resurrección, y todos decimos amén, ¿no es cierto? Victoria para nosotros. Pero ¿qué fue del Señor antes de ese triunfo? Mire, todos queremos resucitar con Cristo, pero nadie quiere sufrir por Cristo. Nadie. Él lo hizo. Él padeció todo eso. Y luego, hermanos, todo comenzó, si yo parto de ese punto, todo comenzó con un sucio negocio en el que se negoció su aprehensión, que tuvo lugar a espaldas del Señor Jesucristo, aunque Él lo sabía todo. Pero este negocio se está dando, digamos que a espaldas de Él, en el sentido de que Él no está presente en este negocio, sucio negocio. Vea conmigo, hermanos, y dígame si esto no es parte del dolor. ¿Qué le dolería más a usted? ¿Que alguien le dé un par de golpes? ¿O que alguien le traicione? ¿Qué le dolería más? ¿Un par de cachetadas? ¿O el que usted se dé cuenta perfectamente la forma sucia en que alguien le traicionó? No quiero hacerles que levanten la mano, pero casi estoy seguro que les dolería más la traición que las dos cachetadas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Las dos cachetadas se pasa, ya estuvo, pero la traición, hermanos, y lo peor es que no fue la traición de cualquiera. Eso agrava la cosa. Mire, cuando a mí, digamos que me traiciona alguien que apenas acabo de comenzar a conocer, pues no he perdido nada, no me ha afectado en nada. Pero cuando me traiciona alguien de los míos, alguien de los de cerca, alguien de los con quien yo he compartido, le he extendido mi mano, le he ayudado, lo he tenido por amigo, he confiado en él, esa traición duele más que cuando nos traiciona alguien que pues apenas acabamos de comenzar a conocerle y a tratarle. Pero mire que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 14. Mateo 26. Búsquelo, hermanos. Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Si le cuesta encontrarlo, pues quédese buscándolo. No importa que nosotros terminemos, usted por fin lo encontró. Mateo 26, versículo 14, ¿lo tienen, hermanos? Miren qué dice el versículo. Entonces, ¿qué dice? Uno de los 12,
uno de los 12. Ni siquiera fue uno de los de la multitud de esa gente que escuchaba al Señor Jesucristo. Ni siquiera fue uno de la multitud. Fue uno de los 12. De los que dormían ahí donde el Señor dormía. De los que se levantaban cuando Él se levantaba. De los que iban donde Él iba. De los que se ponían a escuchar sus enseñanzas. Uno de los que Él había escogido. Uno de los 12. Ojalá hubiera sido un cualquiera. Ojalá hubiera sido un cualquiera. Pero era uno de los 12. Hermano, el Señor Jesucristo ha seguido padeciendo esto. Al Señor Jesucristo le ha tocado seguir sufriendo la traición de los suyos. Ya no de uno de los 12, sino de uno de los suyos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos traicionado al Señor Jesucristo? Nos ha importado lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha importado lo que Él nos ha enseñado. Nos ha importado lo que Él nos ha dado. Nos ha importado lo que Él nos ha respondido. Y cuando hemos estado frente a la posibilidad de traicionarle, le hemos traicionado. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Póngale atención a ese otro detalle, hermanos. Que no fueron los principales sacerdotes los que vinieron a buscarlo a él para proponerle el negocio. Eso quizás sería un poco más tolerante. Que uno de los 12, uno de los principales hubiera venido con los 12 a proponerles negocio, a decirles: quien nos lo entregue, le damos plata. Pero no fue así el asunto. Fue uno de los 12 el que fue a los principales sacerdotes. Él fue a proponer el negocio. Y mire qué manera de negociarlo. Y les dijo, versículo 15: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Sabe que Judas, hermano, estaba dispuesto a entregar al Señor Jesucristo por la recompensa más miserable que fuera? Porque no llegó él diciéndole: ¿sabe qué? Denme 100 piezas de plata y se los entrego. No, el miserable llegó diciendo: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Vaya que por lo menos le ofrecieron 30 piezas de plata. Porque si usted se da cuenta, ni regateó. Vaya que por lo menos le ofrecieron eso. Porque él iba dispuesto a traicionar al Señor Jesucristo por lo que fuera. ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entrego. Y todo esto, hermanos, en cierta forma está pasando a espaldas del Señor Jesucristo. Ahí usted y yo, hermano, cuando nos damos cuenta que alguien en el frente nos ríe, ¿verdad? Y nos trata hipócritamente, que nos sonríe y no haya qué hacer con nosotros, y a la vuelta usted se da cuenta que a la espalda suya le duele eso, le duele eso. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Usted no encuentra a Judas diciendo: no, muy poquito. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer por algo más. Vaya, 50. No, ni lo encontramos regateando. Le asignaron 30 piezas de plata, te damos. Y obviamente él aceptó. Versículo 16: desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me queréis dar?
pura mercancía, hermano. Y dije, hubiera sido más aceptable que alguien de ellos hubiera buscado a alguien de los apóstoles tratando de ofrecerles algo para que les entregaran a su maestro. Yo casi me atrevería, hermanos, a pensar que ni aun los sacerdotes, ni aun por la mente de ellos habría pasado el hecho de que alguien de ellos viniera a proponernos negocio para entregarnos a su maestro. Ni por la mente de los sacerdotes probablemente habría pasado esa idea. Probablemente ni se esperaban esto, porque es que es algo sucio, hermano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que un día uno de los 12 vino y fue a ellos a ofrecerles a su maestro. Así comenzaba todo aquello. Qué triste. No solo el Señor dice que su alma está turbada, Él está pensando en la muerte. Y es alguien a quien el Señor ha amado. Porque Judas no era el extraño del grupo. Él metía la mano al plato con el Señor. Le había confiado la bolsa. Era uno de ellos. 30 piezas de plata. ¿Sabe qué eran 30 piezas de plata? Era el precio de un esclavo. Era lo que en el Antiguo Testamento alguien pagaba si un buey o si alguien lastimaba al esclavo de alguien. El dueño del buey tenía que dar 30 piezas de plata por el esclavo que había sido lastimado. En otras palabras, ese era el precio de un esclavo. Esa fue la traición. Luego vino la negación. Estamos en camino a la resurrección, hermanos. Luego vino la negación, y tampoco fue la negación de cualquiera. Vaya uno que medio me conoce y diga al fin de cuentas que no me conoce, está bien, pero alguien que yo sé que me conoce. Es como que algún día usted se avergüence de su pastor porque no le gusta su pastor, le cae mal su pastor, no le gusta como predica, en fin, y alguien le dice, ¿conoce al hermano Freddy Trujillo? Usted diga, no, no lo conozco. Y usted que ha estado aquí todo el tiempo, dígame si eso no me manda un mensaje a mí. ¿Qué mensaje le mandó eso al Señor Jesucristo? Y Él lo sabía. Él se lo anticipó a Pedro. Dijo, Pedro, me vas a negar. 3 veces le negó. Y dijo que no lo conocía. Y comenzó a maldecir. Dice, no, yo no conozco a ese hombre. Es como cuando a usted le preguntan si usted es cristiano y por vergüenza usted dice, no, yo no soy cristiano. Voy a la iglesia, pero yo no soy. Es exactamente lo mismo. ¿Conoce al Señor Jesucristo usted? ¿Es salvo? ¿Usted le ha aceptado? ¿Es cristiano? Le pregunto, sí. Bueno, qué bueno por usted. Aquí es fácil decirlo. Pero en su trabajo, con sus compañeros, ¿lo confiesa? ¿Lo confirma? ¿Lo dice con satisfacción? Vino la negación, hermanos. Mateo capítulo 26. Y Jesús sabía también esto. Fíjese, qué difícil tratar con personas que usted sabe
que no le están tratando como debería. Qué difícil tratar con personas que usted sabe que le están fallando. Mire, hermanos, verle la cara a alguien que usted sabe que le ha traicionado, que le ha negado, que ha hablado mal de usted, y sin embargo seguirle viendo la cara, seguir tratando con esa persona, dígame si eso no es molesto. Eso nos duele, pero muchas veces tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que seguirlo haciendo. Gente que sabemos que pues no nos traga, no nos acepta, nomás tiene la oportunidad de hablar mal de nosotros, habla mal de nosotros, y lo sabemos. Sin embargo, cuando usted le ve, tiene que hablarle con humildad, con amor, porque no se va a poner en el mismo plano. Dígame, ¿es fácil eso o es difícil? Es difícil. Y allí está el Señor Jesucristo, hermanos, en camino al final. Hoy nosotros hablamos de la resurrección y qué bendición, y es un éxito, es un triunfo. Sí, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo se llegó a ese triunfo? Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor sabía lo que se venía. Y él dijo: ustedes van a escandalizarse de mí, ustedes van a correr cada quien por su lado, me van a dejar solo. Y eso fue lo que pasó, hermano. Eso fue lo que pasó. Uno no quisiera traicionar a un amigo. Yo recuerdo hace muchos años, andábamos con Chico. ¿Cuántos recuerdan a hermano Chico? Muy poco, ¿verdad? Cuando recién convertido yo, con Chico éramos uña y mugre, igual que algunos de ustedes. Uña y mugre. Así con Chico. Puros hermanos. Ya les he contado la historia. Tanto que para mis hijos, Chico es su tío Chico. Una noche, por los años 79, 80, salimos una noche a hacer un mandado con Chico. Yo no quería salir, pero él tenía que entregar unas cosas. Y yo sabía cómo estaba la situación en ese tiempo. Salimos y nos detuvieron de civiles. En aquellos días la cosa era muy difícil, especialmente para los jóvenes. Estoy hablándole de un patojo de 20 años, de 21 años y uno de 19 y 18. Y nos detuvieron esa noche. Y comenzaron a interrogarnos y a tratarnos muy mal. Chico estudiaba, yo no estudiaba en ese tiempo. Y cuando se dieron cuenta que él era estudiante y que yo trabajaba, ellos me dijeron a mí: andate vos. Y me pegaron aquí, me andate vos te quedás. Mire, hermanos, pasó por mi mente: ¿dejo a Chico o me quedo? Es mi amigo, ¿lo dejo o me quedo? Y intenté quedarme, me retiré nada más un poquito para ver qué iba a pasar con él. Y no me dejaron. Me dijeron que me largara.
A él le dijimos que se quedara, lárgate. Hermano, usted no se imagina con la agonía que yo me fui esa noche, sabiendo que yo había dejado a mi amigo, y me fui preocupado, no podía hacer otra. A los pocos, quizás unos 15 o 20 minutos de angustia, hermanos, por chico. Como a los 15 o 20 minutos tocaron la puerta de la casa donde vivía, y era chico. Qué bien me sentí. Por lo que quiero decirle con esto, hermanos, qué mal se siente uno cuando sabe que a propósito o no a propósito uno está fallándole a alguien que es así con uno, que es su amigo, que ha compartido con alguien. Fíjese en este caso, el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo sigue diciendo, versículo 32, pero después que haya resucitado, fíjese cómo el Señor no perdía tiempo de infundirles esperanza, de infundirles algo que no lo den por perdido todo. Voy a padecer, voy a morir, pero después que haya resucitado, porque es un hecho que va a suceder, dice él, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hasta ahí todo está bien. Probablemente el Señor se habrá sentido un tanto animado, o se hubiera sentido animado o respaldado si es que él no hubiera conocido la realidad. Pero él conocía la realidad. Pedro dice, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él lo sabía, hermano. Ahora, piense un poquito conmigo esta mañana, ¿cómo manejaba todo esto el Señor? ¿Cómo manejaba todo esto? Que alguien le iba a entregar, que alguien le iba a traicionar, ya lo sabía. Y ahora él sabía que alguien lo iba a negar. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Cómo manejaba eso el Señor? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, mire, todos los discípulos dijeron que lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Ahora, hermanos, como humano el Señor Jesucristo no podía sentir menos que lo que usted y yo sentimos. Como humano. Usted quizás diga, pero Él era el Señor Jesucristo. Sí, pero no se olvide que Él era 100% humano, igual que usted, igual que yo. Él tenía sentimientos. Él se lastimaba. ¿Cómo manejaba todo esto el Señor? Bueno, la traición, la negación, luego vino la agonía, pasos, luego vino la agonía. Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, escuche eso, hermanos. Es lo que le dije, ¿cómo manejaba el Señor eso?
Le acaba de decir a Pedro atrás en los versículos anteriores que esta noche antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y aquí está el Señor tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y dice la Biblia que tomándoles a ellos comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué dice? En gran manera. En gran manera. Eso significa que no era una tristeza pasajera, momentánea. No era algo que ya le va a pasar. No, él lo comenzó a invadir una tristeza y una angustia fuerte. Entonces Jesús les dijo lo que nunca les había dicho, hermano. Y que no se lo dijo a todos, solo se lo dijo a 3. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Está diciendo, estoy abrumado de una tristeza mortal. Aquí se está revelando la humanidad del Señor Jesucristo. Era el Hijo de Dios, sí. Era Dios mismo, sí. Nada más que hecho hombre y 100% hombre. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Vea por todo lo que tuvo que pasar el que más adelante nos daría la victoria. El que más adelante no solo sería victorioso Él, sino que nos daría a nosotros también la victoria. Nos tendría hablando con esperanza. Pero mire todo lo que tuvo que pasar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él dijo, quedaos aquí, velad conmigo. Y de paso usted conoce la historia, no pudieron velar con Él. Al final de este pasaje, en el versículo 46, mire lo que el Señor dijo. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, el que me negoció, el que me está traicionando. Vamos, se acerca, ahí viene el que me entrega. Y quiero que vea el versículo 47. Quiero que vea, hermanos, hasta cierto punto quiero que vea el comportamiento de un hipócrita. Ese es otro tema. Ese será otro mensaje algún día. Pero ¿cómo se comporta un hipócrita? Versículo 47. Mientras todavía hablaba, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Vino quién? Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos. ¿Sabe que hasta cierto punto yo me atrevería a decir que Judas lo que hizo fue rodearse de puros incrédulos? De pura gente que no conocía al Señor, que estuvo dispuesta y estuvo de acuerdo con él en ir y respaldarlo y apoyarlo para hacer efectiva la traición que él había negociado. Y no fueron con las manos nada más respaldándole. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Uno de los 12 que se rodeó de puros inconversos para traicionar a su maestro. Y el que le entregaba, mire qué descarado, hermano. El que le entregaba les había dado señal. Y ojalá hubiera sido esa señal el color de la ropa que el Señor tenía, ¿no? Ojalá la señal que Él le dio, ojalá hubiera sido el saludo de manos. Pero no fue esa la señal. El que le entregaba les había dado señal diciendo que al que yo besare, ese es el famoso beso de Judas, ¿no? No se confíe de esos besitos de mejilla, hermanos.
Hay gente que le saluda por compromiso y hay gente que le da beso de compromiso. Nada más para que no diga. Y le pone una sonrisa que no es real. Pero entre las mujeres, ¿verdad? Ay, pero qué guapa anda, y por dentro la envidia se la corrompe. Pero qué bonita se ha puesto. Hipócritas, hermano. Y todavía le da el beso. ¿Cómo se comporta un hipócrita? Te voy a dejar ese mensaje para otra ocasión. Al que yo besare, ese es. Y él dice, préndanle, agárranle, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús. Ahora, hermanos, ¿cómo cree que el Señor está manejando todo esto? ¿Qué está sintiendo el Señor en aquel momento por Judas? Estará recordando todo lo que Él ha sido con él, la confianza que le ha dado, el amor que le ha tenido, las veces que le ha ayudado. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Falso. Y le besó. Y mire el Señor Jesucristo todavía. Versículo 50, ¿está conmigo? Y mire el Señor todavía, hermano. Jesús le dijo, ¿qué? Amigo. Yo estoy seguro de una cosa. Si Judas no era amigo de Jesús, Jesús sí era amigo de Judas. Si Judas nunca amó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre lo amó a él. Amén, hermanos. Créanme que si usted y yo no amamos al Señor como debemos amarle, Él sí nos ama a nosotros de una forma increíble. Él nos ama a nosotros, hermanos, de tal forma que si supiéramos de qué manera Él nos ama, nos daría vergüenza al darnos cuenta de qué manera nosotros le amamos a Él. Nos sentiríamos como cucarachas, hermano. ¿Cómo es posible que Él nos puede amar de esa manera? Y nosotros podemos ser tan miserables en amarle a Él. ¿Cómo es posible? Nos haría sentir muy mal. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Él ya lo sabía. Lo había dicho en el versículo 46. Vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él ya lo sabía. Pero él quería confrontar a Judas con esa hipocresía, esa parte de su carácter. Y él dijo, ¿a qué vienes? Y no contestó la pregunta Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La traición, la negación, la angustia, la aprehensión, y luego se vienen los juicios. Quiero ir terminando, hermano. De todas maneras tenemos todo el día libre, ¿verdad? Así que luego se vinieron y todavía falta, hermano. Fíjese cómo llegó el Señor Jesucristo a todo esto. Traicionado, negado, apresado, angustiado. Y luego cuando lo apresan, se tuvo que ver sometido
a dos tipos de juicio. Uno que venía de las autoridades religiosas y otro que venía de los gobernadores romanos. Cuando en realidad los romanos no tenían nada que ver en todo esto, nada que ver. A no ser porque ellos eran los gobernantes, a no ser porque ellos eran los de las leyes civiles. De lo contrario, los romanos no tenían nada que ver en eso. Pero la región de Judea se encontraba bajo el dominio romano. Y por otro lado, las autoridades judías no podían ejecutar sentencia de muerte, aunque podían dictarla. Ellos eran un cuerpo religioso. Así que a las autoridades eclesiásticas, o al Sanedrín como se le conoce, se le permitía juzgar asuntos religiosos. Y todo por lo que están trayendo al Señor Jesucristo aquel día eran asuntos puramente religiosos. Así que el primer juicio que el Señor enfrentó fue un juicio eclesiástico. Juan capítulo 18, versículo 12 y versículo 13. Juan 18, versículo 12 y versículo 13. Entonces, versículo 12, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Se fue para el primer juicio. Ahora, el delito del que fue acusado el Señor Jesucristo correspondía puramente al tribunal eclesiástico. Lo sentenciaron a muerte, pero no tenía el poder de ejecutar la sentencia. Así que debió entregarlo al tribunal civil. Luego en Mateo 26, 57, Mateo 26, 57, vamos de regreso a Mateo. Jesús fue enviado a Caifás. Es interesante, hermanos, que, bueno, eso un poco más adelante voy a decir esto. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y ahí se dio una serie de acusaciones ante el Señor Jesucristo, buscando una razón válida para acusarlo, para respaldar su sentencia. No la hallaron por ningún lado, no la encontraron. Versículo 59, ahí donde estamos, Mateo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, y por cierto, hermanos, tergiversaron todo lo que el Señor había dicho con tal de presentar supuestamente un argumento válido. Versículo 61. Estos dos testigos falsos dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿De qué templo estaba hablando el Señor? Está hablando de su cuerpo, está hablando de él mismo. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Qué dominio propio tenía el Señor. Cuando se trata de defendernos, ¿qué nos cuesta callarnos, hermano? Dije, nos cuesta.
él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Esa fue la sentencia de ellos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ah, qué bendición la resurrección para nosotros, hermano, amén. Pero mire, todo lo que pasó antes de la resurrección. Le escupieron el rostro. Qué ofensa más grande es. Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, y de paso se reían y se burlaban de él y le decían: ¿quién es el que te golpeó? Dinos quién es el que te golpeó. Luego se legalizó la muerte del Señor. Mateo 27, versículo 1 y 2. Mateo 27, versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pero ellos no podían hacer eso. Así que lo pasan a un tribunal civil. Versículo 2. Ellos ya acordaron que debe morir. Versículo 2. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Ellos eran los encargados de las leyes civiles. Ellos eran los encargados de darle el visto bueno a las penas, a las condenas, especialmente de muerte. Así que las autoridades religiosas estaban resueltas en que Jesús debía morir, pero no hallaban el motivo apropiado para hacerlo. ¿Cuál fue la acusación principal de ellos? Pues que se hizo hijo de Dios. Y luego, hermanos, incluso en el juicio civil, Pilato tenía información previa, dice Mateo 27, 18. Pilato tenía información previa acerca de Jesús, pues sabía, dice la Biblia, que por envidia lo habían entregado. Ahora, quiero decirle esto, hermanos. Hay mucho de esto que no era necesario. Él había venido a morir y él iba a morir. Pero adicional a pagar la deuda de nuestros pecados con su muerte, le trataron de la forma que le trataron. Por envidia le habían entregado. Y una vez ya en el juicio civil, ante Pilato, quiero que vea el versículo 28 del capítulo 18 de Juan. Vamos a Juan, hermanos. Capítulo 18, versículo 28. Y dice la Biblia aquí que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre?
Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, que era la ley religiosa. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y eso es lo que ellos querían. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y note esto, hermanos, habían cosas que Pilato estaba un tanto confundido, y entre más conversaba con el Señor, más preguntas le surgían. En versículo 38 le surgió otra pregunta y le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: mire la conclusión de Pilato, este es el tribunal civil. Y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y es que no lo iban a hallar, hermano. No lo iban a hallar en la persona del Señor Jesucristo. Así que Pilato lo encontró inocente. ¿Y qué hizo Pilato? Bueno, terminó entregándolo a los judíos. Capítulo 19 de Juan, versículo 4 al 6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. En otras palabras, se los entregó. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Todo esto, hermanos, culminaría con la muerte del Señor Jesucristo. Y en el versículo 17 del capítulo 19 dice la Biblia: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esta era la culminación de sus sufrimientos. Y allí le crucificaron con la muerte más vil y dolorosa que un hombre podía morir, a la vista de todos, y con el dolor que implicaba ese tipo de muerte. Luego de morir, su cuerpo fue puesto y dejado en el sepulcro. Versículo 40 y 42 de Juan 19. Ahí donde venimos. Una vez que el Señor había muerto, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y ahí está él en el sepulcro. Y finalmente vino lo que había prometido. Cada vez que había hablado de su muerte, había prometido la resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9, donde teníamos la lectura bíblica esta mañana. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9. No fue fácil llegar a este punto, hermanos. No fue fácil esta victoria sobre la muerte. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Esa fue la mejor noticia, hermanos. La leemos rápido, pero si le ponemos atención a lo que eso significa aún para nosotros, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué bendición saber que la resurrección del Señor Jesucristo también significa mucho para nuestra resurrección. No hablaríamos, hermanos, como dije al principio, con tanta certeza de lo que ha de pasar con nosotros el día que muramos, y sobre todas las cosas el día que el Señor regrese por nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Un versículo más después de este y terminamos, hermano. Para algunos esa es buena noticia, amén. 2 Corintios. Yo sé que algunos ya tienen hambre, ya ven en la tacita de café delante de ustedes. Lástima que no lo pensamos antes, si no hubiéramos tenido cafecito. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Estamos ya ahí. Dice la Biblia: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice? A nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿A nosotros quiénes? A nosotros los creyentes. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Nos presentará juntamente con vosotros. Y 1 Tesalonicenses 4:14. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si usted tuviera que escoger, ¿qué le gustaría? ¿Resucitar o ser transformado? ¿Qué le gustaría? Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y el pasaje que leíamos al principio, Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, unos van a resucitar de entre los muertos y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Ya sea que resucitemos o ya sea que seamos transformados, como cristianos tenemos la certeza de que un día estaremos con el Señor. Gracias por la resurrección, pero no se olvide todo lo que costó para hablar con tanta bendición de la resurrección, y que aunque el mismo Señor lo dijo fácil, fácil no fue para nada. Tengamos eso en cuenta, hermanos, cuando consideramos nuestra relación con el Señor, cuando queremos tomar decisiones equivocadas en nuestra vida espiritual. Pensemos en todo lo que el Señor hizo por nadie más que por usted y por mí. Piense en lo tanto que el Señor le ama, al punto de hacer todo lo que hizo por usted. Gracias a Dios, hermano, por aquel día cuando el Señor salió del sepulcro para ser nuestra esperanza. Amén, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, quiero agradecerte esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra y sobre todas las cosas, gracias por esa obra perfecta, Señor, que tu Hijo Jesucristo hizo cuando vino a esta tierra. Ayúdanos, Señor, a tener presente cada acontecimiento. Desde aquel momento cuando Él salió a la luz para ejercer su ministerio sobre la tierra y comenzar a predicar el Evangelio. Difícilmente, Señor, la vida le fue fácil. Aún no estando al frente de la muerte, Él tuvo que enfrentarse a muchas situaciones que no eran agradables. Pero te agradecemos bastante, Padre, esta mañana, porque Él tenía puestos los ojos en la cruz, a donde Él sabía que había de llegar un día. Y qué bendición cuando Él dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bendición cuando Él dijo: consumado es. Y qué bueno por lo que se venía de ahí en adelante. La resurrección, la victoria y la ascensión para ir y estar sentado a la diestra del Padre. Dice tu palabra que por cuanto Él fue obediente, tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, que le exaltaste hasta lo sumo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dice fácil, pero habrá sido difícil aquella última semana del Señor en esta tierra, antes de darnos la victoria de la resurrección. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice los corazones de cada uno que ha venido esta mañana a tu casa. Que tú agarres nuestro corazón, que tú tomes nuestro corazón. Que, Señor, nuestros pensamientos giren alrededor de tu amor hacia nosotros. Que nuestros pensamientos giren alrededor de tu sufrimiento por culpa de nosotros. Y que eso nos ayude, Señor, a buscarte y a buscar estar más cerca de ti. Gracias, Padre. Bendice esta mañana, bendice el resto del día, guarda a cada uno de nosotros. Permítenos terminar bien este día y comenzar mañana una actividad, una semana de actividades, de labores, siempre con tu bendición y siempre con tu dirección, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Buen provecho. Falta ofrenda, ¿verdad? Otra vez, ofrenda. Así que